Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Siendo las 18 horas del 17 de junio de 2016, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y José Oliveros Ruiz, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 4 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombre de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrados. Muchas gracias, secretaria. Compañeros magistrados, se encuentran a su consideración los asuntos que previamente ya se circularon, por lo que voy a pedir en primer término al licenciado José Antonio Hernández Huesca que dé cuenta conjunta con los asuntos turnados a la ponencia del señor magistrado José Oliveros Ruiz. Con su autorización, señores magistrados. En primer término, me permito dar cuenta del procedimiento especial sancionador con expediente PES 45/2016, promovido por el PAN en contra de los ciudadanos Aurelio Nuño Mayer en su carácter de secretario de Educación Pública Federal, José Antonio Meade Curibreña en su carácter de secretario de Desarrollo Social Federal, Javier Duarte de Ochoa en su carácter de gobernador del Estado de Veracruz y del Partido Revolucionario Institucional involucrado por culpa invigilando, por actos que a juicio del quejoso vulneran la normativa electoral. La litis del procedimiento consistió en dilucidar si en el caso las notas periodísticas publicadas en medios informativos de Internet e impresos ofrecidos como prueba actualizaban la vulneración a los principios de equidad e imparcialidad por algún uso indebido de recursos públicos por la supuesta difusión de propaganda gubernamental, contrario a los artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal y 79 de la Constitución de Veracruz por parte de los sujetos denunciados. Como se establece en el proyecto, de las constancias y elementos probatorios, se tiene por acreditado la calidad de los sujetos denunciados y su asistencia al evento público que motiva el presente procedimiento. Asimismo, el contenido de las publicaciones periodísticas en portales de Internet y medios informativos impresos, conforme a las actas de certificación y de audiencia de pruebas y alegatos, donde la autoridad administrativa hizo constar la información específica que se publicó en los mismos y que al haber sido elaborada por autoridad en el ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 331 y 332 del Código Electoral de Veracruz. Precisándose en el proyecto que la valoración de prueba plena solo es sobre la existencia, fechas y contenido de las publicaciones, mas no sobre los efectos o alcances que de su contenido pretende derivar el partido denunciante, ya que ello depende del análisis específico en el asunto. En este asunto, el partido quejoso únicamente ofrece como pruebas 4 notas periodísticas virtuales y 6 impresas, esto es que para sustentar su reclamación no allega mayores elementos de convicción, no obstante que la carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o denunciante, resultando que al tratarse de pruebas técnicas y documentales privadas tienen un carácter imperfecto, por lo que resultan insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente tanto los hechos que refieren como los efectos o alcances que en este caso pretende derivarle su oferente. De ahí que solo representan indicios de los efectos pretendidos por el quejoso y por tanto se valoran en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción tercera y 332, párrafo tercero del Código Electoral de Veracruz. En el caso concreto, a criterio de la ponencia, no se actualiza la infracción a los preceptos constitucionales invocados, porque como se detalla en el proyecto, del análisis de las publicaciones periodísticas virtuales e impresas de medios privados, es decir, no oficiales o gubernamentales, se advierte que se trató de un evento público de carácter educativo, acontecido el 13 de abril del año en curso, en el Instituto Tecnológico de Perote, Veracruz, donde asistieron los sujetos denunciados en su calidad de servidores públicos e hicieron entrega de 350 certificados de estudio de primaria y secundaria a igual número de adultos mayores. Sin embargo, como se evidencia en el proyecto, en cuanto al sistema educativo nacional y en particular tratándose de la educación para los adultos, la Secretaría de Educación Pública podrá proporcionar los servicios que corresponda a las autoridades educativas locales, por lo que la Federación y las entidades federativas podrán organizar servicios permanentes de participación y promoción de educación para los adultos, función institucional que de igual manera es atribuible a la Secretaría de Desarrollo Social,
pues el acceso a los servicios educativos son derechos irrestrictos de las personas y forman parte fundamental del desarrollo social. De ahí que la participación de los servidores públicos denunciados en el acto educativo que motiva el presente procedimiento resulta justificada. Respecto a que la difusión del acto público educativo, a decir del denunciante, representa propaganda gubernamental prohibida, también resulta infundado, pues el INE, mediante acuerdo INE/CG 61/2015, estableció normas reglamentarias sobre las excepciones de la propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, base tercera, apartado C de la Constitución Federal, en particular sobre materia de educación, mismas que incluso fueron confirmadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme las cuales la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo por corresponder a un tema de educación y orientación social con un objetivo encaminado directamente a los servicios educativos para los adultos, se encuentra dentro de las excepciones a las prohibiciones en materia de propaganda gubernamental previstas por el referido artículo 41 constitucional, siempre que no incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, ni contengan referencias al gobierno federal o algún otro gobierno, lo que tampoco sucede en el caso, ya que del contenido de las publicaciones denunciadas, el acto público tuvo un carácter educativo institucional, pues no consta que los servidores públicos incluyeran en sus respectivos discursos expresiones que pudieran ser constitutivas de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno. De igual manera, no se acredita que las publicaciones fueron solicitadas por los servidores públicos denunciados ni pagadas con recursos públicos, dado que los medios de comunicación involucrados informaron a requerimiento de la autoridad administrativa que las publicaciones las hicieron en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, sin que exista constancia de algún instrumento jurídico en el cual se hubiera convenido la cobertura de la denuncia de la denunciada actividad de los servidores públicos denunciados. Por ende, del conjunto de las publicaciones periodísticas virtuales e impresas, se advierte que si bien hacen del conocimiento público el nombre e imagen del gobernador del Estado, acompañado de los secretarios de Educación Pública y de Desarrollo Social a nivel federal, cierto es también que en su totalidad corresponden a un evento público de carácter educativo, donde las manifestaciones públicas de los sujetos denunciados solo se refieren a dicho evento, el cual corresponde a actividades propias del ejercicio público de sus respectivos encargos, por lo que tales publicaciones o información difundida por sí mismas no resultan contraventoras de la normatividad electoral. En consecuencia, en el proyecto se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. A continuación, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador promovido por Yamil Gutiérrez Rojas y Roberto Trinidad González Cruz, en contra de Alma Rosa Hernández Escobar y María Eugenia Tirado Maciel, candidatas propietarias y suplente por el PAN al cargo de diputada local del Distrito 20, con cabecera en Orizaba, Veracruz, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña. En esencia, el escrito de queja señala que Alma Rosa Hernández Escobar cometió la violación referida por promocionarse a sí misma y a Miguel Ángel Yunes Linares al sostener reuniones públicas con la gente de ese distrito los días 15 y 30 de abril, cuando era precandidata. En el proyecto se razona que los quejosos no demostraron la infracción denunciada, porque al adminicular las fotografías y videos con las notas de prensa certificadas por el OPLE, no es posible acreditar fehacientemente que Alma Rosa Hernández Escobar sea quien aparece en el material técnico aportado o que los hechos hubiesen ocurrido cuando era precandidata, o que estuvo ilícitamente promocionando su persona y la de Miguel Ángel Yunes Linares, reuniéndose con la gente para obtener un posicionamiento indebido en las fechas referidas. Por tanto, al no quedar acreditados los hechos denunciados, tampoco puede existir la infracción referida, en virtud de que tales hechos resultan premisa fundamental que precede al estudio de esa valoración. En consecuencia, lo procedente es declarar la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado José Antonio Hernández Huesca. En estos momentos cedo el uso de la voz al ponente magistrado José Oliveros Ruiz para efecto de que haga las consideraciones que estime pertinentes. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar me voy a referir al procedimiento especial sancionador 45-2016. Este procedimiento fue promovido por el Partido Acción Nacional en contra de los ciudadanos Aurelio Nuño Mayer,
en su carácter de secretario de Educación Pública Federal, José Antonio Mit Curibreña, en su carácter de secretario de Desarrollo Social Federal, y Javier Duarte de Ochoa, en su carácter de gobernador del Estado de Veracruz, y del Partido Revolucionario Institucional, involucrado por culpa invigilando por actos que a juicio del quejoso vulneran la normativa electoral. Es relevante este asunto en la medida en que queda claro que el organismo público, el local electoral y el propio órgano jurisdiccional de la materia en Veracruz, o sea, este tribunal electoral, pueden justamente tener jurisdicción y competencia para conocer de actos que puedan incidir de manera indebida en el proceso electoral local, aun cuando se trate justamente de funcionarios federales los que estén involucrados en tales hechos. En el caso, lo que se ofrece como prueba son notas periodísticas publicadas en medios informativos de Internet e impresos, que en concepto del denunciante actualizan los principios de violaciones o vulneraciones a los principios de equidad e imparcialidad previstos por el 134 de la Constitución Federal y el 79 de la Constitución local. Pero de estos elementos, ¿qué es lo único que se tiene por acreditado? La calidad de los sujetos denunciados, porque comparecieron al procedimiento, fueron correctamente emplazados y aportaron las pruebas que consideraron pertinentes para demostrar su nula responsabilidad o lo que se les achacaba. Por otra parte, también queda demostrado su asistencia al evento que motiva el presente procedimiento, el cual fue la entrega de certificados a quienes concluyeron un curso de educación para adultos. Esto aconteció en el municipio de Perote. En esa medida, en el proyecto, señores magistrados, se propone tener por no actualizada la infracción, porque aun cuando sí se dio este evento público, se trata de un evento de carácter educativo, el cual se encuentra justamente amparado por las excepciones que previó el legislador, que se detallaron incluso en el acuerdo del Instituto Nacional Electoral CG 61-2015 y que fue ratificado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, sí se encuentra justificado que tanto el secretario de Educación Pública Federal como el secretario de Desarrollo Social participen en eventos de índole educativo, porque se trata de propaganda gubernamental autorizada por la propia normatividad que he citado. En esa medida, la única restricción es que no se incluyan imágenes, voces, símbolos que impliquen promoción personalizada de estos servidores públicos, ni que contengan referencias al propio gobierno federal o algún otro gobierno. Por otra parte, en relación a la publicación que se hace y la difusión que se hace de este evento, se considera que tampoco constituye una violación a las reglas electorales en la medida en que previo requerimiento los medios de comunicación involucrados informaron que lo habían hecho, que habían hecho esta difusión en ejercicio del derecho de libertad de expresión sin que exista constancia en la cual se hubiera convenido la cobertura justamente de este evento y con lo cual pudiera tenerse por propaganda pagada para hacer difusión del mismo. En consecuencia, señores magistrados, dada la nula valoración plena de estos hechos para demostrar que existió las infracciones denunciadas, se propone declarar la inexistencia de la violación y en esa medida dejar sin responsabilidad a los denunciados. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias. Señor magistrado Javier Hernández, ¿desea usted hacer algún comentario respecto al voto del magistrado? Sí, gracias, señor presidente. El tema que
guarda relación con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 de la Constitución local, es sin duda alguna una de los temas que ha quedado rezagado en la legislación política electoral de nuestro país. La reforma al 134 no es reciente, es una disposición que incluso ya se ha aplicado en varios procesos electorales y lamentablemente no se ha perfeccionado o no se ha regulado esta disposición constitucional, de tal importancia que tiende a garantizar principios básicos de toda democracia, como es la imparcialidad de los servidores públicos, como lo es el tema de no utilizar recursos públicos en temas electorales, como es evitar la promoción personalizada de servidores públicos y sobre todo que durante las campañas electorales no se difundan actos propagandísticos, actos de gobierno por parte de los distintos órdenes del país. Con independencia de la imperfección de la aplicación de las normas, sí debemos dejar claro, y en ese aspecto comparto el proyecto que se nos pone a consideración, la diferencia que existe en promocionar actos de gobierno y la que es realizar actividades de gobierno. Creo que debemos quitar de la mente de los actores políticos lo referente a la prohibición de que los gobiernos no deben hacer absolutamente nada durante las campañas electorales. Por supuesto que tienen que actuar, es su función, es su actividad, es ejercer el poder que se les ha dado, ya sea por mandato del voto o bien por la disposición legal. No podemos tener durante las campañas electorales estados, autoridades paralizadas sobre pretexto de que hay campañas electorales. Ese tema creo que es muy importante. Lo que la ley prohíbe, lo que el Código Electoral del Estado, la Constitución local y federal prohíben, es promocionarse, que utilicen la actividad de gobierno, la actividad de Estado, para promocionarse y con ello generar una ventaja en favor de cierto partido político o candidato. En el caso concreto, con independencia de la valoración que se hace de las pruebas, que ya en su momento lo comentamos en la reunión previa, los mismos denunciados aceptan haber estado en el día, lugar y el modo que narra el denunciante, es decir, aceptan que estuvieron en Perote, Veracruz, y que entregaron certificados en lo que se refiere a la educación para los adultos. Es parte de la actividad del gobierno. Lo que no está demostrado es la infracción a la norma que ya señalamos, porque esa actividad del gobierno no significó una promoción de los servidores públicos que estuvieron presentes, que si bien se reprodujo en distintos medios de comunicación, en distintas notas informativas, llámese virtuales o físicas, que desde mi punto de vista tienen el mismo valor probatorio con independencia de cómo se confeccionan, eso no significa que se esté promocionando a través de notas informativas, porque como bien lo señala el magistrado ponente, esas notas solo dan cuenta del ejercicio de un derecho fundamental de nuestra democracia, la de informar. Si los medios de comunicación informan de que hubo un evento donde los servidores públicos realizaron ciertas actividades en cumplimiento a su mandato, al mandato legal que les obliga a hacer las cosas respectivas, pues no podemos hablar de una infracción del 134, mucho menos del 79 y mucho menos de la prohibición referente a la promoción en procesos electorales. Entonces,
Comparto el criterio que maneja el magistrado ponente en el sentido de tener por cierto el hecho no está en duda, existe, sin embargo, este hecho no constituye un acto de promoción y por ende no puede generar la infracción que está siendo puesta a consideración de este tribunal. En consecuencia, anuncio que mi voto será a favor. Muchas gracias, magistrado Javier Hernández. Pues sí, efectivamente, respecto a la cuestión de razonar mi voto, sí quisiera comentar que, como bien lo apunta el ponente, en este caso se denuncia la existencia de notas periodísticas publicadas en internet, medios informativos, por esta supuesta difusión de propaganda gubernamental. En este sentido comparto el sentido del proyecto, porque tal y como lo sostiene el ponente, estamos ante la ausencia de elementos suficientes que nos permitan concluir que se actualiza esta falta denunciada. Ya como mis compañeros hicieron favor de decirlo de manera muy extensa, tenemos que el propio artículo 71 de nuestro Código Electoral nos habla que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y locales hasta la conclusión debe suspenderse la difusión en medios de comunicación de toda propaganda gubernamental, y nos dice que las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales y las relativas a los servicios educativos o de salud o las necesarias para protección civil. Y en este caso vemos que efectivamente se trató de los certificados para efecto de la educación de los adultos. Es por eso que comparto el sentido en el aspecto de que si bien se acreditan los hechos, también lo es que no se acredita esta supuesta falta que se le atribuye a las autoridades, además que también el proyecto efectivamente se sustenta en diversos precedentes que ya han sido aplicados por la Sala Regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es por eso que respecto al procedimiento 45 estoy a favor. Igualmente respecto del procedimiento especial sancionador 84, aquí es importante mencionar que tal y como lo refiere el ponente, nuevamente se presenta un desistimiento, pero bueno, creo que ha quedado ya claro el criterio de este tribunal, en el sentido de que dentro del procedimiento especial sancionador las conductas que se denuncian son de interés público, por lo que en tales circunstancias no es posible querer o pretender que sea procedente este desistimiento. Y bueno, respecto al fondo sí comparto el criterio del ponente, porque a final de cuentas hacen una imputación de supuestas reuniones que se celebran los días 15 y 30 de abril, sin embargo lo único que aporta como prueba son links de unas páginas de unos medios y unos videos, sin embargo las mismas son insuficientes para efecto de poder precisar las circunstancias de tiempo, de modo y lugar de los hechos denunciados. De ahí que estoy a favor del sentido de que son solo indicios, y efectivamente ya como se ha expresado, no solamente basta con que vengan a denunciar las personas respecto a ciertas conductas, sino que tienen que presentar pruebas fehacientes que nos permitan poder acreditar tanto la existencia de los hechos como de las infracciones para efecto de poder sancionar, y es por eso que mi voto será a favor de los dos proyectos. Le pido entonces a la secretaria de Acuerdos que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández. Con el sentido del proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los dos proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de resolución de los procedimientos especiales sancionadores 45 y 84 de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 45/2016 se resuelve, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, y respecto del procedimiento especial sancionador 84/2016 se resuelve, se declara la inexistencia de la violación. Ahora voy a pedirle a la licenciada Gretel Lucía Heredia Hernández que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador turnado a la ponencia el magistrado Javier Hernández. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador identificado con el número 47/2016, promovido por Freddy Marcos Valor como representante del Partido de la Revolución Democrática en contra de Javier Duarte de Ochoa, gobernador del Estado. La materia del procedimiento que se somete a consideración consiste en dilucidar si en el caso se actualiza o no la presunta difusión de propaganda gubernamental en cualquier medio de comunicación social que pueda contravenir el artículo 79, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Veracruz.
en relación con el diverso 321, fracciones 2 y cuarta del Código Electoral de esta entidad, así como lo conducente a una supuesta guerra sucia en contra del entonces candidato a gobernador por la coalición Unidos para Rescatar Veracruz y la omisión del organismo público electoral de Veracruz de llevar a cabo una investigación de oficio al ver infracciones flagrantes a la ley electoral de hechos relacionados con la afectación de la contienda. Tocante a la difusión de propaganda gubernamental en una red social al estar dentro de una plataforma de Internet, no puede considerarse como violatorio de la restricción impuesta por el artículo 79, párrafo segundo de la Constitución local. Esto es así en virtud de estar amparado bajo el derecho fundamental de libertad de expresión. Aunado a esto, de las imágenes ahí alojadas no se desprende elemento alguno que pueda llevarnos a concluir la forma o términos de la difusión en cita. En relación a los contenidos alojados en las publicaciones electrónicas donde se realiza una supuesta difusión de propaganda gubernamental y la guerra sucia en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, los géneros periodísticos son sistemas de comunicación inmersos en el derecho a la información, que se emplean para relatar acontecimientos de interés social. En este ejercicio y transmisión de información también podemos encontrar contenidos con expresiones que interpretan la realidad, matiz que generalmente se presenta en los medios de opinión. Esto en razón de que en el debate político, en un entorno democrático, la protección de la libertad de expresión se debe extender no solamente a afirmaciones o ideas generalmente aceptables o neutrales, sino también a las opiniones o críticas que inclusive desalienten la preferencia hacia un candidato o partido político. Por último, lo tocante a la omisión del organismo público electoral de Veracruz de actuar de oficio acorde a lo establecido por el artículo 340 del Código Electoral, dicha omisión no es materia de los procedimientos especiales sancionadores al tratarse de un acto de autoridad y no de una conducta que violente la normativa electoral. En consecuencia, se propone declarar la inexistencia de la infracción denunciada. Muchas gracias, licenciada. Cedo el uso de la voz al ponente, el magistrado Javier Hernández Hernández, para efecto de que realice las precisiones que estime necesarias. Bien, señor presidente, brevemente, mi comentario va en relación con lo que cité hace un momento, la ausencia de una adecuada regulación de lo previsto por el 134 y 79 de la Constitución, la primera federal y el segundo local, porque aun cuando pueda tenerse por acreditada la existencia del hecho, no se ha regulado, por ejemplo, las consecuencias de esta situación. Bueno, en el caso concreto, al igual que en el anterior, desde mi punto de vista, el que se haya demostrado la presencia de un servidor público en un evento de autoridad, como es el supervisar una determinada obra, no significa que se está promocionando, se está cumpliendo con un deber, que es realizar las actividades que la misma ley exige que se realice por parte en este caso del Poder Ejecutivo. No podemos decir que se está promocionando una determinada obra o evento o actividad de Estado por el hecho de que existan notas periodísticas, porque como ya lo citamos en el anterior caso, esas notas periodísticas no es más que el reflejo del ejercicio de un derecho, que es el de informar, o que va inmerso en el derecho de la libertad de expresión. Entonces, desde este punto de vista, nosotros consideramos que a pesar de estar acreditado el acto, el hecho de haber estado presente en un determinado lugar bajo ciertas circunstancias, no hay difusión ni promoción de la actividad del Estado en periodo prohibido. Por lo tanto, la inexistencia de la infracción, no del hecho. Sin embargo, yo sí quiero aprovechar este pequeño espacio también para dejar claro que estas normas imperfectas, al final de cuentas, también terminan en una imperfección de la conclusión o de la aplicación de una posible o no sanción. Prueba de ello es lo que el área jurídica de
del Congreso del Estado, en el expediente P50/2016, nos informa en el sentido de que, a pesar de dar vista al Congreso del Estado, ellos no tienen facultades para sancionar a los servidores públicos que vulneran estas disposiciones, amparados en una resolución de un juzgado de distrito sobre el cumplimiento o no a una resolución del Instituto Nacional Electoral. Entonces, las normas imperfectas en relación a estos temas es más que evidente, es un tema que sin duda alguna tendrá que perfeccionarse para que no quede en el ánimo de que el tribunal no quiere sancionar. No queremos sancionar porque no existe una sanción expresamente establecida para los casos, y cuando la hay, simple y sencillamente es una remisión a una autoridad que dice no tener competencia para ello. Muchas gracias, magistrado. Cedo uso la voz en estos momentos al magistrado José Olivero Ruiz. Muchas gracias. Antes de entrar al tema del procedimiento especial sancionador que nos ocupa, referir justamente también esta situación que menciona el magistrado Hernández, en el cual también, en mi caso, en un asunto donde fui ponente, una sanción que se aplicó a un regidor de Martínez de la Torre, justamente el Congreso nos está comunicando a través de su director jurídico que no es competente para imponer la sanción que fue ordenada en ejercicio de sus atribuciones. Y justamente están justificando esta situación con un precedente donde un juez de distrito ampara y otorga la protección de la justicia federal al quejoso en la medida que estima que debe ser bueno, ahora OPLE, Organismo Público Local Electoral, o Instituto Electoral Veracruzano en su momento, quien debe imponer la sanción respectiva. Y bueno, esto yo creo, señores magistrados, que sí será motivo de una muy pronta reflexión por parte de nosotros a efecto de determinar cómo vamos a ejecutar finalmente esas sentencias, porque en el artículo 99 de nuestro código se prevé que el Instituto Electoral Veracruzano es la autoridad electoral del Estado de funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones y de aplicar las sanciones que le autoriza la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este código y las demás disposiciones electorales aplicables. Entonces, habrá que ver cuál es la competencia y cómo se debe establecer justamente la ejecución de esas sentencias, porque como tribunal nosotros estamos obligados a hacerlas efectivas. Dicho esto, y a propósito de este comentario del magistrado, entro en materia. En el procedimiento especial sancionador que estamos comentando, el 47/2016, hay dos conductas que se estiman violatorias del orden electoral. En primera instancia, la participación del gobernador en el inicio de la obra del Hospital de Especialidades en Coatzacoalcos, Veracruz, y la difusión de la actividad en la red social Twitter, lo que fue replicado y difundido por diversos medios de comunicación. Yo estoy de acuerdo con la propuesta, adelanto que estoy a favor, porque estimo que la publicación hecha por el gobernador en la cuenta de la red social Twitter no se trata de propaganda gubernamental como tal, sino que se trata de manifestaciones realizadas en ejercicio de la libertad de expresión. ¿Por qué lo hemos considerado así? No obstante que es un servidor público destacado, de primer nivel, evidentemente, estamos considerando que hay una ponderación del derecho a la libertad de expresión frente a los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales. En esa medida, aun cuando también pudieran derivarse derechos de los principios que he citado, como por ejemplo el derecho del ciudadano a estar correctamente informado de lo que está sucediendo y a no ser engañado para emitir un sufragio verdaderamente libre, creemos que en esta ponderación, en este ejercicio, sí subsiste o se debe preferir la libertad
de expresión. Y por eso creemos también que el que exista una cobertura informativa de un hecho de interés general permite que pase este test de proporcionalidad y por tanto que no podamos tener por actualizada una infracción, aunque como lo dijo el ponente, sí se acrediten los hechos denunciados. Por otra parte, respecto a la valoración que se puede dar a las notas periodísticas, estas son meros indicios de que el gobernador realizó esas manifestaciones, por lo que no se puede inferir que exista justamente una estrategia de comunicación y que incluso que se haya cubierto con recursos del erario, lo cual desde luego sí merecería ser sancionado. Por estas razones, señores magistrados, comparto el sentido del proyecto que se pone a nuestra consideración. Muchas gracias, magistrado José Olivero Ruiz. Bueno, finalmente creo que efectivamente me parece importante destacar el análisis temático que realiza el magistrado Javier Hernández de estos diversos planteamientos que denuncia el Partido de la Revolución Democrática, como son la difusión de propaganda gubernamental, como es la publicación en la red social Twitter, la existencia y contenido de estas notas informativas en Internet, así como la aparente guerra sucia contra el entonces candidato Miguel Ángel Yunes Linares, así como la omisión del OPLE de actuar de oficio. Bueno, pues sí quisiera comentarles que de nueva cuenta nos encontramos ante manifestaciones realizadas en la red social Twitter y respecto de publicaciones expresadas en distintos medios de comunicación. Y respecto a las argumentaciones que ya expusieron tanto el magistrado ponente como el magistrado Oliveros, creo que hay diversos precedentes en este tribunal contenidos tanto en el PES número 1 de este año, así como sus acumulados y en el PES 13 y 16, solo por citar algunos de ellos, en los cuales, en concordancia con estos criterios emitidos por la Sala Superior y la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha sostenido que las redes sociales son espacios de plena libertad que únicamente se pueden restringir cuando transgreden de manera evidente los principios del Estado democrático, la integridad de los menores, la paz social, la vida y la libertad de las personas, lo cual no ocurre en este caso que hoy nos ocupa. Entonces es por eso que efectivamente, tal y como lo menciona el magistrado, concuerdo con el proyecto de que no es posible tener por acreditada ninguna vulneración al artículo 79 de la Constitución Política del Estado y mucho menos la supuesta guerra sucia que es denunciada por este Partido de la Revolución, y es por eso que mi voto será a favor. Entonces le pido a la Secretaria General de Acuerdos que tome la votación en el presente asunto. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández, ponente en el asunto de cuenta. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. Conforme con el proyecto. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto del procedimiento especial sancionador 47/2016 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 47 de este año se resuelve. Se declara la inexistencia de la infracción objeto de esta denuncia. Ahora finalmente voy a pedir al licenciado Manuel Pérez Espinosa que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador 82 de este año, turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, señores magistrados, magistrado presidente. El proyecto que se somete al Pleno corresponde al expediente PES 82/2016, promovido por Javier Duarte de Ochoa en su carácter de gobernador del estado de Veracruz y el Partido Revolucionario Institucional en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática por supuesta propaganda electoral con contenido calumnioso. Al estimar reunidos los presupuestos legales, se procedió al estudio de la denuncia planteada. En el caso, los denunciantes esencialmente exponen que el 21 y 23 de mayo del año en curso se percataron de la colocación de presunta propaganda electoral con contenido calumnioso, señalando en ambas quejas que la propaganda consistía en un espectacular que se localiza en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines frente al Hotel Best Western, a un costado del periódico Imagen, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. A juicio de la ponencia, no asiste la razón al denunciante por las siguientes consideraciones. En el caso, la autoridad administrativa, al practicar la diligencia de inspección mediante acta AC-OPLET-OE-CD-16-016-2016, certificó que en el lugar señalado por los actores no se encontró la propaganda electoral con las características aludidas por los inconformes, es decir, que tal
que tal propaganda denunciada no se localiza en el lugar afirmado previamente por los actores. En razón de lo anterior, a consideración de la ponencia, es inconcluso que no existen mayores elementos de prueba que demuestren lo aducido por los actores en sus respectivas denuncias, pues si bien en sus respectivos escritos agregaron la imagen impresa del supuesto espectacular con contenido calumnioso, lo cierto es que tal aseveración se desvanece en razón de lo certificado por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral, al dar cuenta que no existe la propaganda electoral aludida y además los actores fueron omisos en ofrecer otros medios de prueba que corroboraran su existencia. Por consiguiente, se propone declarar inexistente la violación objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado Manuel Pérez Espinosa. Pues bueno, compañeros, una vez más tenemos un procedimiento especial sancionador por una propaganda, un mensaje de propaganda en el que se viene denunciando que existe una propaganda, un espectacular en el que se aprecian la leyenda de Rescatemos a Veracruz Ya, Miguel Ángel Yunes, gobernador candidato, los logotipos del PAN-PRD, en el que supuestamente se vienen haciendo un contenido calumnioso. Sin embargo, a diferencia de los otros proyectos en los que hemos estudiado este tipo de procedimiento, en los que se hace mención a la frase cárcel a Duarte, no más PRI, que ya los hemos analizado, ya son varios los que tenemos en este tribunal, en los que hemos declarado que no hay calumnia, porque se encuentra dentro del debate. En este asunto, cuando el OPLE va a hacer la certificación del espectacular que supuestamente se encontraba en el Boulevard Virginia, precisamente arriba del Hotel Best Western de Boca del Río, Veracruz, se percatan que ya no existe tal propaganda. Y es por eso que el fondo del asunto, o en el proyecto que ahora estamos presentando, no nos encontramos con prueba alguna que nos permita poder acreditar los hechos o la infracción. Esto es, únicamente se presentan fotografías simples del supuesto espectacular que se encontraba, según el dicho del actor, pero de acuerdo con la certificación no existe materialmente esta prueba. Es por eso que, para efecto de ser un poquito más práctico y no redundar tanto, pues se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. No sé si gustan hacer algún comentario respecto al asunto, creo que es un asunto que ya lo hemos tratado en demasía. Entonces le pido por favor a la secretaria de acuerdos que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. De acuerdo. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 82/2016 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 82/2016 se resuelve: se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los objetos de esta sesión pública, siendo las 18:44, se da por concluida la misma.